Amigos, continuamos aquí en el estudio con el candidato independiente al gobierno de Sinaloa, Francisco Frías Castro. Y en este segmento, candidato, queríamos hablar un poco sobre la política en general, tanto de su estado como de la República. El estado de Sinaloa tiene una muy mala fama, eh, porque de ahí es uno de los narcotraficantes de la actualidad que han estado, no solo por el tamaño de su organización delictiva, sino porque ha estado últimamente en los medios con apariciones novelescas, por así decirlo. Nos referimos al Chapo Guzmán. ¿Qué tanto problema es ahí la situación del narcotráfico viéndolo desde el ángulo político? Pues el narcotráfico es auténticamente un problema donde quiera que esté. Y Sinaloa no es la excepción, porque el narcotráfico es verdad que algunos de los, digamos, reconocidos como líderes de esta actividad son de ahí, de Sinaloa. Pero de repente han proliferado y de repente encontramos que hay en todos lados organizaciones, y si no, pues Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, son Tamaulipas. ejemplos muy claros, Morelos, son ejemplos muy claros de las ramificaciones que se ha tenido esta actividad, que está convertida en un flagelo nacional. Obviamente, ¿por qué vamos a negar que el narcotráfico influye en las elecciones de todo el país, incluyendo Sinaloa? No hay por qué negarlo. Lo que pasa es, lo que tenemos que revisar es el tamaño de la influencia. Allá con nosotros el porcentaje de influencia, ¿dónde se tiene? Pues donde realizan sus actividades. Y ellos realizan sus actividades fundamentalmente en la sierra. Allá es donde están los sembradíos, allá es donde están los secaderos, allá es donde están los laboratorios, al menos los que se han identificado y decomisado en los últimos meses. De modo que eso incluye actividades de gentes que trabajan para ellos. Pues es obvio que ellos tienen la influencia directa. No olvidemos las famosas chapomarchas. ¿Qué es lo que decían las expresiones en las chapomarchas? Pues que estaban defendiendo o velando por los intereses de alguien de quien habían recibido apoyos que el gobierno se los pudo haber dado y no se los dieron. Esa mitificación que hay aquí en el país, no nomás de ahorita, pero desde hace muchísimos años, me acuerdo, cuando había otros narcotraficantes famosos, por así decirlo, que decían que hacían mucho bien en sus lugares, como que le hace daño al país, ¿no? Porque yo lo que siempre he pensado es de que así como son, ellos pueden ser, entre comillas, patronos de alguna manera, o así se les ve de sus lugares de origen, pues también son la raíz de toda la narcoviolencia que sufre el país, A ¿verdad? ver, a ver, a ver. A ver. Le digo algo a calzada política Claro, claro, claro. y con toda la seriedad lo registra. Ujú. Bueno, si acudimos a las cifras del INEGI, estoy hablando de las cifras de todo el país. Ujú. Las ubicaciones o la población que se dedica a esto, digamos allá en Sinaloa, ¿cuánto nos gusta de manera optimista y cuántos de manera no tanto? ¿Serán 40, 50 mil? ¿A poco no tiene el gobierno federal recursos para otorgarle becas, 40 o 50 mil becas, o 40 o 50 mil despensas diarias, o 40 o 50 mil de otras actividades de los programas asistenciales, como para destinarlos exclusivamente a que esa gente tenga digamos, un nivel de subsistencia decorosa? Sería una manera de ¿Y, combate, y ¿verdad? cuál es la razón por la que no se hace? A mí, en lo personal, durante muchísimos años, siempre he reflexionado por qué el gobierno federal no le invierte realmente a estos lugares, pues con los programas que tiene. Y Cedesol tiene infinidad de programas, no solamente el Prospera, que antes fue Oportunidades y que antes fue Solidaridad. Todos los programas que se registran, pues nomás llévenlos para allá y se darán cuenta que todos y cada uno de las personas que ahí viven, que tienen nombre y apellido, porque tienen acta de nacimiento, pueden ser beneficiarios de esos programas. Porque finalmente uno de los argumentos de las gentes que están en esta actividad dicen, es que aquí no hay fuentes de empleo. Y si no hay fuentes de empleo no tengo cómo hacer que mi familia sobreviva.
Y bueno, pues vamos hablando de cualquier estado, el que sea, incluyendo Sinaloa. 40, 50,000 gentes, 60 en la sierra, no podrán ser atendidas por el gobierno federal y sus programas. No habrá quien les lleve asistencia médica, no habrá quien les lleve los niveles de educación que se requieran, como para que esa gente esté atendida y sea una de las maneras de prevenir la injerencia o la incorporación o la Claro. intervención de esta gente. Muy interesante lo que está diciendo, de que, oye, a todas esas comunidades, en lugar de nomás soltarles al ejército, Así pues es. también llévenles Claro, campañas de ayuda. pero además no son ni tantos. Yo en lo personal es una reflexión que me he hecho toda la vida y como gobernador voy a atender a esas comunidades. Claro, no es un proceso de la noche a la mañana, no hay soluciones mágicas en este país, son procesos y son procesos que tienen un punto de partida y un punto de llegada. El problema es el tiempo, la velocidad con que estos se culminan. Entonces la idea es atender a esa gente, que tenga otras oportunidades. Y si a través de esas oportunidades ella misma hace la valoración, pues será una decisión personal continuar o simplemente dedicarse a otra cosa. Claro. Ujú. Que yo creo que de eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Ahora, de lo que mencionan de la narcoviolencia, ¿hay peligros reales para ustedes, los candidatos, en No, esta contienda? no, desde luego que no. Digo, eventualmente se pueden presentar, pero en las últimas elecciones prácticamente se han instalado todas las casillas. Algunas de las más de 4,000 que hay probablemente no llegue a, ¿qué diremos?, ni al 0,5%, por razones, no sé, de la distancia, de que se instala una casilla donde la gente en ese momento no está. Detalles de esa naturaleza, algunas incluso pues por temor a la violencia, pero en Sinaloa el porcentaje de instalación de casillas es altísimo. ¿Qué se necesita hacer nada más, digo, para cortar el tema de lo del narcotráfico? ¿Qué se necesita hacer para, pues, para de alguna manera prever que no entre tanta la influencia de estos grupos delictivos en una elección tan La importante? educación, la educación es el mejor medio, no hay otro, lo dijeron líderes como Nelson Mandela, y hay una frase de Nelson Mandela que dice: la educación es el auténtico instrumento para cambiar a la sociedad. O sea, y él que acudió a movimientos sociales, movimientos que desencadenaron incluso en enfrentamientos armados y que logró la independencia de Sudáfrica a partir de esos movimientos, dijo que la revolución por sí misma no te resuelve el problema de la sociedad, te lo resuelve la educación. Y entonces lo que tenemos que hacer es todo el país seguirle metiendo ganas a la educación y a todos los elementos que coinciden en el proceso educativo. ¿Cuál es el, perfecto, cuál es el, pues si pudiéramos decir, la principal fuente de ingresos del Estado está todavía, es fuerte en la agricultura o es fuerte en la manufactura? Todos los estados, todo el país está viviendo un proceso de centralización que no sé por qué no lo advierten y no sé por qué no le ponen un alto, porque todos los estados tenemos representantes federales en los congresos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y me refiero también a los congresos del estado. La mayor parte de los ingresos, antes era 85 centavos de cada peso, venían de la federación para los estados. Y creo que si se sigue manteniendo eso, pues nos lleva a la conclusión de que las fuentes de ingresos de los estados son muy limitados. Los municipios solamente tienen el impuesto predial y algunos derechos por otorgamiento de licencias y algunos otros, pero menores en relación con las posibilidades de autosubsistencia. Solamente los que hacen grandes captaciones por el cobro del impuesto predial tienen alguna posibilidad de emprender acciones de desarrollo conforme a las necesidades de la localidad. Todos los demás dependen o del gobierno del estado o del gobierno federal. Vamos a hacer una pausa aquí porque hay muchos temas que tratar con el candidato al gobierno de Sinaloa y continuamos.